respeta siempre a tus rivales, lucha por aquello que quieres, confía en ti, cree en ti y intenta ser mejor persona cada día. En el mundo del adiestramiento deportivo y la competición canina, pocas figuras han dejado una huella tan significativa como Vicente Ferrer Pérez. Su nombre es sinónimo de excelencia en el adiestramiento del pastor alemán, tanto en España como a nivel internacional. Sin embargo, su mayor legado y orgullo reside en su familia, especialmente en su hijo, Marcos Ferrer Real, que entre otros éxitos ha sido el campeón del mundo en el 2023 con Leo de Jardines del Real, y su nieto, Marquito Sánchez Ferrer, quien lleva compitiendo desde los 9 años con diferentes perros y que consiguió en el Campeonato Nacional de España del 2022 la 8ª posición con Galas de Jardines del Real, y actualmente se está preparando con su perro Ébanos para competir próximamente, habiendo conseguido así competir las 3 generaciones en varios campeonatos. Con una carrera destacada en el IGP, Vicente Ferrer ha sido 9 veces campeón de España y ha representado a su país en numerosas competiciones internacionales con diferentes perros, y a partir de un momento determinado, únicamente con perros criados y entrenados por él, habiendo conseguido así en varias ocasiones estar en el top 10 con perros de su criadero. Entre sus logros más notables se encuentra el subcampeonato del mundo por equipos en Krefeld 2009, en Modena 2019 el 3er lugar y en Lerma el 1er lugar en el 2021. Asimismo, el reconocimiento al mejor rastreo en el Mundial Bus en 2006 en Dinamarca. Además, ha sido responsable de criar perros que han sido considerados los mejores nacidos en España en diferentes competiciones. Y asimismo, de lo que más orgulloso se siente es de haber inculcado en su familia el competir con perros nacidos en su criadero Jardines del Real. Ha participado en más de una quincena de campeonatos del mundo, alcanzando a estar en los primeros lugares con diferentes perros. En el 99, la 13ª posición con Caro de Jardines del Real. En el 2004, la 9ª posición con Amigo von Haus Lore. En el 2009, la 9ª posición con Dino de Jardines del Real. En el 2018, la 9ª posición con Galas de Jardines del Real. Y el campeón del mundo del 2023, Leo de Jardines del Real, conducido por su hijo Marcos. Pero su influencia en el mundo del pastor alemán no se limita a su desempeño como competidor. Entre los años 2008 y 2015, Vicente Ferrer ocupó el cargo del presidente del Real Club Español del Perro Pastor Alemán, el Real Cepa. En este periodo impulsó el crecimiento y la consolidación del club, logrando avances significativos en el desarrollo y la regulación del pastor alemán en el país. Uno de los momentos más emblemáticos de su presidencia fue la organización del primer Congreso Mundial Bus del Pastor Alemán en su ciudad natal, Valencia, con más de 25 países representados. También estuvo a cargo de la organización del Campeonato del Mundo Bus en Sevilla en el 2010. Este evento marcó un antes y un después en la historia de los mundiales, siendo ampliamente reconocido por su impecable organización y su nivel de excelencia. Hasta la fecha, sigue siendo recordado como uno de los campeonatos más emblemáticos y mejor ejecutados en la historia de esta competencia. Además de su papel como competidor y dirigente, Vicente Ferrer también se ha desempeñado como juez internacional y figurante. Durante muchos años ha impartido seminarios a nivel internacional y se ha dedicado intensamente a formar adiestradores y figurantes, especialmente promoviendo la formación de jóvenes y nuevos competidores. De hecho, en el 2023 lideró una iniciativa llevando a 4 jóvenes de España a ver el Campeonato del Mundo, motivándolos e instruyéndolos, promoviendo activamente el deporte entre las nuevas generaciones. Es un privilegio contar hoy con su presencia para hablar de su experiencia, sus aprendizajes a lo largo de los años y su visión sobre el futuro del adiestramiento canino y la competición deportiva. En la entrevista de hoy hablaremos sobre la experiencia personal de don Vicente, también sobre la cría y selección del pastor alemán, así como el adiestramiento y el IGP. Y por último, tocaremos una perspectiva institucional con respecto a la situación actual y el futuro del deporte. Bienvenido, Vicente Ferrer. Muchas gracias, ante todo, gracias por la introducción, que me he quedado sorprendido, no me he acordado de la mitad de las cosas. Cuando quieras. Cuéntanos, ¿cómo te definirías en una palabra y por qué? Yo me definiría como un luchador, porque prácticamente de niño soy de una familia con muchos hermanos, de una familia humilde, tuve que luchar mucho para salir adelante. Después tuve que luchar mucho, seguir luchando para
abrirme camino en este mundo del adiestramiento tan difícil en aquellos años y también para conseguir formar una familia, que era mi objetivo prioritario. Por lo tanto, si hay una palabra que me define y que me caracteriza, es que soy un luchador. De toda tu trayectoria y experiencia, ¿cuáles son las 3 decisiones más importantes que has tomado en tu vida? Es difícil. Uno a lo largo de la vida toma muchas decisiones y todas son importantes, hasta las que en las que te equivocas, ¿no? Pero las que han marcado fundamentalmente mi vida fue mi decisión de formar una familia con mi mujer, con María Ángeles. Mi decisión en un momento determinado de seguir el camino de las personas que yo creía que me iban a llevar a conseguir mis objetivos dentro del mundo del aprendizaje de esta bonita disciplina del IGP, que fueron Günter Washausen y Helmut Reiser. Y la otra posiblemente sea el año que decidí competir solo con perros criados en mi casa, porque era una decisión de principios, ¿no? Si yo quería demostrar que mis perros eran buenos, tenía que ser un ejemplo para aquellos que decidían adquirir un perro de mi criadero. ¿Cómo es que los perros han influido en tu vida personal y profesional? Pues prácticamente mi vida ha sido siempre mi familia, el deporte y los perros. Mi pasión, mis 3 pasiones son esas 3. ¿Puedes compartir un hecho que haya marcado especialmente tu trayectoria? Un hecho que haya marcado mi trayectoria. Bueno, sin duda, el haber tenido la suerte de conocer en una prueba de trabajo a Günter Washausen, haber hecho amistad con él y después todo lo que me ayudó, tanto él como Helmut Reiser y el resto de la gente que he conocido a lo largo de mi trayectoria. Pero si hay alguien a los que yo les debo en el aspecto profesional y en la filosofía que tengo del respeto al perro, si hay alguien al que le debo esta enseñanza, es a Günter y a Helmut. ¿Cuáles son los objetivos que tienes actualmente? Esto sí que lo tengo muy claro. Mis objetivos son conseguir clasificarme en un mundial con mi nieto y con mi hijo. O sea, los 3, participar las 3 generaciones en un campeonato del mundo. Lo hemos conseguido en un campeonato nacional. Es muy difícil porque España es el nivel por arriba es un nivel muy alto y es muy difícil clasificarse para un campeonato del mundo, pero es mi ilusión. A lo largo de tu vida has dedicado mucho tiempo a formar nuevos guías y últimamente a los jóvenes, pero especialmente a tu hijo Marcos y a tu nieto Marquitos. Cuéntanos qué te ha impulsado a hacer esto. Bueno, en la medida que uno va cogiendo experiencia en la vida, sus prioridades van cambiando y lo que ayer era una prioridad para mí a nivel personal, pues hoy en día mis prioridades son, lo que más feliz me hace es ver a mi hijo y a mi nieto conseguir sus objetivos, ¿no? Y en la medida de mis posibilidades intentar participar y ayudarles en todo lo que pueda, ¿no? Para mí, mi vida es, lo que más feliz me hace es verlos a ellos felices y desde luego, si a ellos les hace feliz lo mismo que a mí, que es competir y estar ahí, pues para mí es un regalo que me ha dado la vida. Vicente, actualmente estás afrontando una situación compleja relacionada con la salud. ¿De qué manera esta situación actual ha cambiado tu visión de la vida? Mucho. Porque
llevo unos años regular. O sea, a ver, en los últimos años he tenido 5 operaciones, 5 cirugías en el corazón. Una de ellas hubo una complicación y salí de milagro. Entonces, ahí viví unos momentos que realmente a uno le hace inmediatamente, en unos segundos, saber cuáles son sus prioridades. Y no tienes que pensarlo, o sea, cuando estás en una situación límite de esa índole y te encuentras en la UCI solo, desnudo y, en fin, es una situación donde inmediatamente te vienen a la cabeza cuáles son las cosas importantes y por las que merece la pena luchar. Y desde entonces tengo muy claro qué es lo que quiero con el tiempo que tengo, ¿no? Desgraciadamente, posteriormente, posiblemente a consecuencia de aquello, también he tenido 2 enfermedades importantes. En una de ellas casi pierdo la vista y salí adelante. Y después, y por último, ya llevo un año prácticamente luchando contra una leucemia. Y bueno, pues voy saliendo adelante, estoy relativamente bien, con muchas ganas de seguir peleando, pero obviamente esto te hace ver la vida de otra manera y tener muy claro dónde quiero invertir mi tiempo y con quién quiero invertir mi tiempo. Y para mí, los jóvenes, evidentemente mi familia, primero que nada, pero dentro del mundo del deporte, pues hacer lo que pueda para ayudar a la gente que se inicia y en especial a los jóvenes. Respecto a esta experiencia, ¿hay algún aprendizaje o algo que nos quieras compartir a nosotros los jóvenes que creemos que nos podemos comer el mundo y hacer lo que queramos? ¿Algo que nos quieras, que esta experiencia nos pueda aportar? Bueno, cualquier persona de mi edad te puede decir, te puede aconsejar, yo no soy de dar consejos, pero cualquier persona de cierta edad te puede aconsejar qué es lo que es importante. Entonces, mi consejo es: respeta siempre a tus rivales, lucha por aquello que quieres, confía en ti, cree en ti y intenta ser mejor persona cada día. Eso es suficiente. Gracias. Además del IGP, sabemos que otra de tus grandes pasiones es el triatlón. ¿Puedes contarnos qué te atrajo inicialmente a este deporte y por qué disfrutas tanto practicándolo aún hoy? Bueno, el triatlón es una disciplina muy parecida al IGP, se compone de 3 disciplinas. Esta es la natación, la carrera en bicicleta y la carrera a pie. Al igual que el IGP hay 3 disciplinas y requieren disciplina a la hora de los entrenamientos, llevar una vida, digamos, ordenada, sana y después tener la cultura del esfuerzo muy arraigada en tu cabeza. No son solo disciplinas donde necesitas un esfuerzo físico, sino también necesitas una fuerza mental para afrontarlas, ¿no? En realidad son disciplinas muy complejas, pero a la vez muy parecidas, donde ponen al límite especialmente tu cabeza, porque el límite físico, lo mismo que en el perro, el entrenamiento, etcétera, es muy fácil de llevar, o más fácil de llevar, mejor dicho. Pero cuando tú practicas IGP y compites a nivel internacional, hay una segunda parte que no se entrena y que la tienes o no la tienes, ¿no? Que es la capacidad de soportar la presión que genera la alta competición. En este sentido, la prueba de Ironman esta que yo practicaba y que sigo practicando, pero claro, ya a nivel tranquilo, requiere lo mismo, es decir, mucho esfuerzo para prepararla,
Desde luego tienes que tener una filosofía de vida ajustada a esas disciplinas porque requieren muchas horas de entrenamiento, al igual que el IGP. Y si además tienes que llevar adelante una empresa y una familia, y en mi caso, que además era en la época que yo era presidente, también competía, presidente del Real Cepa, también competía con el triatlón y con los perros. Pues tienes que ordenarte muy bien las horas del día porque si no, no llegas a todo. Y bueno, eso hace que seas una persona ordenada, disciplinada y sobre todo tienes que tener una fuerza mental adecuada para poderla superar. Ok. Otra pregunta. Hemos visto que has competido en varias ocasiones en el Campeonato del Mundo con diferentes perros de tu afijo. Sí. Cuéntanos por qué decidiste criar y competir exclusivamente con perros criados por ti en Jardines del Real. A ver, voy a intentar comprimirlo. A ver, en primer lugar, por principios. Si yo crío perros y recomiendo que mis perros lleguen a manos de competidores o a manos de familias, como que son perros estables, seguros y de confianza, tengo que demostrarlo con el ejemplo. No concibo que yo críe perros, que yo venda perros y compita con perros criados por otras personas, ¿no? Entonces, sin entrar en valoraciones de lo que hace cualquier otro, que para mí todo es respetable, mis principios me dijeron en su día que si tú compites, tienes que abrirte camino con tus perros. En aquellos tiempos era verdaderamente muy difícil, porque criar bien aquí en España era verdaderamente difícil. Las líneas de sangre importantes, los perros importantes y las hembras reproductoras importantes no estaban en España. Y entonces fue un trabajo difícil y bueno, pero laborioso y de años. Pero bueno, como en otros aspectos de mi vida, pues tuve fe en mí y en lo que yo quería y cómo conseguirlo, con la ayuda de personas que me han enseñado y que me han ayudado, que ya las he nombrado antes y no quiero ser reiterativo, pero siempre he tenido suerte porque me ha ayudado gente que sabe mucho. Y cuando tú te relacionas con gente que sabe mucho y eres honesto con ellos, puedes aprender mucho. Y yo todo lo que sé es porque lo he aprendido de otras personas que sabían más que yo, ¿no? Y entonces es un problema de principios. Y después también porque yo soy español, muy español, y he competido en los campeonatos del mundo cuando España era un país de poco peso a nivel internacional. Y muchos años. Y he sentido la indiferencia, ¿no? Por eso hoy cuando veo que los españoles van y son personas que hacen que el estadio se quede en silencio cuando ellos salen, etcétera, a mí verdaderamente me emociona. Porque es algo que yo no podía imaginar. Y hoy en día se ve. Y eso es para mí muy importante. ¿Qué criterios crees que se deben tener en cuenta cuando uno quiere seleccionar un perro para competir en IGP? Evidentemente, la experiencia. Yo he tenido la suerte de poder vivir en una casa donde tengo mucho espacio, donde puedo criar a los perros dedicándoles tiempo y observándoles. El tener tiempo para observar y tener la capacidad de observar es fundamental, porque todas las camadas de perros de buenas líneas de sangre tienen un comportamiento bastante semejante. Perros activos, perros seguros, evidentemente. Si yo hablo de estos conceptos, van a ser familiares para preguntas a 100 y los 100 te van a decir lo mismo. Un perro seguro, activo, con buenos nervios, que se vea que no se asusta de nada, eso es lo normal. Pero es que eso te lo hacen el 99% de las camadas. ¿Qué es lo que distingue una camada de otra o un ejemplar de otro dentro de una propia camada? Pues cosas muy sutiles, como atrapa algo, cómo se enfrenta a una situación nueva, saber traducir en el comportamiento que tú estás viendo en un cachorro lo que crees que eso va a darnos el día de mañana.
¿no? Y eso es muchas horas de observación. Pero no te lo puedo explicar porque no es algo tangible. Es una cosa que además es una apuesta que uno hace, que puede ser más o menos acertada, pero que después va a tener también muchos aspectos que la van a influenciar, que es cómo crías al perro, en qué entorno y qué trato le das, ¿no? ¿Tú crees que uno de estos perros de alta competición puedan adaptarse a la vida familiar? ¿Alguna recomendación para lograr ese equilibrio? Un perro bueno tiene una capacidad que es versatilidad. Versatilidad es que se adapta a cualquier entorno o a cualquier circunstancia. De hecho, mis perros viven en casa, los perros de mi hijo viven en su casa, dentro de su casa. En mi casa, en este momento, está el perro mayor y no están los perros con los que compito, que son jóvenes, y la prioridad es del perro mayor, ¿no? Pero sí, un perro bueno es un perro versátil y es un perro seguro y estable. Y se adapta aquí, a los hoteles, a la ciudad, a todo, sin problema. Actualmente está muy de moda el perro pastor belga malinois para competir en IGP y también como perro familiar. Cuéntanos qué ventajas tiene el pastor alemán línea de trabajo respecto al pastor belga. ¿Por qué podría ser un perro más conveniente? A ver, evidentemente cuando un malinois es bueno, es bueno. Y cuando un pastor alemán es bueno, es bueno. Entre los buenos no existen demasiadas diferencias. Entre los que ya no son tan buenos, ya entra la generalidad. Y la generalidad del perro de trabajo de pastor alemán, con respecto a la generalidad del malinois, es un perro un poco más estable, el pastor alemán, menos excitable que el malinois. El malinois es un perro de nervios un poco más sensibles en líneas generales, que se pueden conseguir objetivos por medio del condicionamiento, con sistemas de trabajo basados en el condicionamiento fundamentalmente, aunque los buenos competidores evidentemente también trabajan, pues como si tienen un buen perro, pues como se trabaja a un buen pastor alemán, ¿no? Hay pocas diferencias entre los buenos competidores de una raza y de la otra con perros buenos. Pero sí, digamos, en el aspecto general, el pastor alemán es un perro quizá algo más estable de nervios, un poco más, digamos, diferente en ese aspecto y donde requiere un sistema de entrenamiento quizás un poco más específico para él, ¿no? Pero digamos que yo no entro en la polémica muchas veces de que cuál es mejor o cuál es peor. No, yo creo que eso es una idiotez. O sea, hay gente que le gusta el malinois y hay que respetarlo y aplaudirlo, y hay gente que le gusta el pastor alemán, entre los que me encuentro yo, pero es que yo he nacido en el mundo del pastor alemán y me moriré en ese mundo. No me atrae el otro mundo, no el del malinois, de ningún otro, tampoco el agility, en fin. Y reconozco que hay gente que es buenísima, pero es que a mí me gusta el mundo en el que me he criado y es ahí donde yo disfruto. La gente del pastor alemán, yo la encuentro diferente en líneas generales siempre, no sé, es el mundo, es mi mundo y no voy a cuestionar ningún otro, pero es mi mundo. Ok. Cuéntanos qué impacto ha tenido tu trabajo en la mejora y la selección del pastor alemán y qué recomendaciones podrías darle a las personas que quieran dedicarse a la cría y que actualmente también se dedican a la cría. Hombre, yo el impacto que haya podido tener mis perros o los éxitos que estamos consiguiendo, mira, yo no lo voy a tomar como algo personal. Es decir, para mí, por encima de la satisfacción obvia que a nivel personal uno tiene cuando un perro criado por él consigue buenos resultados a nivel internacional, que ha sido uno de mis objetivos prioritarios, ¿no? Es decir, competir a nivel internacional y estar entre los mejores con perros criados en mi casa y formados en mi casa, entrenados en mi casa. Y esa misma filosofía inculcársela a mi hijo y a mi nieto. Eso es para mí, forma parte de mis principios. Y a nivel personal, lógicamente, pues
me llena de satisfacción, ¿no? Pero por encima de eso está el poder demostrar al mundo que también en España hay gente seria, también en España hay gente que hace las cosas o que intenta hacer las cosas bien, que a veces lo consigue, y que se nos respete como un país que trabaja bien, que se esfuerza por hacer las cosas y mejorar cada día, y que en materia de la cría, pues podemos levantar nuestra bandera con orgullo porque estamos entre los mejores. Y eso lo hemos conseguido entre todos aquellos españoles que durante muchos años hemos luchado por intentar abrirnos camino dentro de un mundo tan complejo como es el IGP dentro de la Unión Mundial de Pastores Alemanes, dentro de la BUS, ¿no? Y o sea que siento un orgullo doble, el personal y el orgullo como español. Adentrémonos un poco en el adiestramiento y el IGP. Cuéntanos cuáles son los problemas más comunes en los perros y en los competidores que tú puedes ver en las tres disciplinas: el rastro, la obediencia y la protección. A ver, vamos a empezar por el rastro. A nivel general, en el rastro, yo soy de la opinión de que si no hay concentración, no hay un buen perro rastreando. Es decir, lo que yo observo a nivel general es que las pruebas de rastreo, las pruebas de IGP, a nivel general, dentro de los grupos de trabajo de cada región, y después también incluido en los campeonatos nacionales, la disciplina de rastro suele hacerse en terrenos con cierto grado, con un nivel de dificultad medio-bajo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el nivel técnico de la mayoría de los guías y de sus perros ante terrenos de dificultad media-alta tienen dificultades para superar la prueba. Y lógicamente, si queremos promocionar esto, tiene que ser accesible a todo el mundo, no solamente a los 5 mejores, ¿no? Esos siempre están arriba, pongas lo que pongas. Pero evidentemente si pones unos terrenos muy selectivos, hay mucha gente que se ha esforzado mucho, pero que no están aún en un alto nivel, que se queda afuera. Entonces, como organizador, muchas veces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Sucede porque, en mi opinión, la mayoría de la gente inicia a los perros fomentando exclusivamente el instinto de búsqueda, la intensidad. Y cuando tienen un año y pico el perro, año y pico de entrenamiento y el perro un año y pico de edad, tienen un perro con mucho interés por el rastreo, con mucha intensidad, pero que cuando intentan inculcarle al perro la técnica para que el perro aprenda también a no equivocarse y a seguir pistas con un nivel de dificultad un poco medio o alto, entonces se dan cuenta de que solo con intensidad un perro no es capaz de superar, digamos, pistas de dificultad media-alta. Y entonces se encuentran con el grave problema que el perro no entiende cómo canalizar la técnica para tener un trabajo concentrado que le, además de intenso, con un nivel de concentración alto para evitar el perderse y darnos, digamos, la seguridad de que podemos tener un perro fiable y que va a terminar las pistas, ¿no? Entonces, ese sistema de entrenamiento, quizás un tanto antiguo, hay personas que lo saben aplicar bien y la gran mayoría pues no consiguen los resultados que pretenden. Y entonces nosotros utilizamos otro sistema de entrenamiento diferente. No nos preocupa mucho más que el perro trabaje con concentración, y para poder entrenar a un perro con concentración necesitas tener una comunicación a través de las técnicas de adiestramiento que le permita al perro desde el primer momento entender
no solo qué es lo que queremos que haga, sino también qué es lo que no puede hacer, o qué es lo que no debe hacer, mejor dicho. Y es un problema, creo yo, más que de calidad de perros, es un problema de técnicas de aprendizaje, ¿no? Eso es la disciplina de rastro. Pero en líneas generales tenemos perros con buena capacitación para dicha disciplina. En la disciplina de obediencia hemos pasado de tener perros hace 30 años, donde los perros trabajaban un tanto sometidos, con niveles de presión un tanto acentuados, y hoy tenemos perros que todos trabajan tienen una muy buena predisposición, trabajan atentos, alegres y disfrutan con su guía durante la disciplina. Tenemos perros rápidos, pero también en este sentido tenemos que ser algo críticos y entender que conseguir el nivel técnico que requiere estar entre los mejores hoy en día a nivel mundial implica también tener un perro con unos buenos nervios para que las técnicas necesarias para conseguir precisión en el trabajo, el perro las soporte con solvencia y no mermen el instinto y la capacidad de trabajo que queremos todos en el perro. Entonces, esto no es fácil, requiere un perro con una cierta calidad, un guía y un equipo con un conocimiento técnico de un nivel elevado y después unas horas de entrenamiento, de viaje, de esfuerzo, que son muy necesarias y que lógicamente son los que marcan las diferencias entre los de arriba y los inmediatamente que le siguen. En protección tenemos perros con un nivel de instinto de presa, un nivel de instinto de caza muy elevado. Lamentablemente, muchos de ellos adolecen de una actitud dominante durante las fases de vigilancia y incluso hay un porcentaje bastante más elevado de lo necesario o de lo conveniente de perros con nervios sensibles y que tienen mucha ductilidad, pero son poco resistentes y poco dominantes en las fases de presión de las que se compone el reglamento de protección del IGP, ¿no? Del IGP 3, me refiero. Por lo tanto, en líneas generales hemos avanzado notablemente con respecto a los perros que teníamos anteriormente en cuanto a perros más rápidos, con unas fases de apertura con mucha decisión, con unas bocas fijas y llenas, en líneas generales muy acentuadas y notables. En este momento hay un tanto por cien muy elevado de perros que adolecen de una actitud dominante, especialmente en el enfrentamiento y ladrido y en las fases de vigilancia, así como en las fases de presión ejecutadas por parte del figurante. Esto a grandes rasgos sería lo que yo destacaría de estas tres disciplinas, pero sí, y quisiera añadir algo en la parte de la protección. En la parte de la protección, los trabajos que se llevan hoy en día por parte de los figurantes están muy estructurados para, en lugar de ser específicos para cada perro y su condición, muy estructurados a nivel general. Y ahora hemos pasado de que hace 20 años todos los perros se formaban o se iniciaban basándose exclusivamente en el instinto de presa, y ahora
te ves que todos los figurantes adoptan un mismo rol. Un perro que le amenazan con un látigo, etcétera, para generar agresión. Y lo único que estamos generando en muchos perros por aplicar un sistema patrón y no específico para cada perro es que hay muchos perros que con esos trabajos lo que generan son unas sobrecargas sobre el instinto de presa, pero en ningún caso aparece el instinto de defensa. Claro, ahí entraríamos en que los jueces son los responsables de determinar con sus puntos qué perro está ladrando y en qué condiciones y por qué. Y lamentablemente no muchos jueces tienen esa capacidad de distinguir cuando un perro está enfrentándose al figurante en un instinto de presa con una sobrecarga acentuada de sus nervios, o un perro que claramente muestra una actitud estable, segura y dominante en dichas fases que hoy en día afortunadamente el reglamento le da la importancia que merecen desde el punto de vista de la selección del perro, ¿no? Que es fundamental, el que el perro tenga unos buenos nervios en equilibrio con su nivel de instinto y con su nivel de ductilidad. Ok. Profundicemos un poco en cada una de esas tres disciplinas. Cuéntanos cuáles crees que son las claves del éxito para la disciplina del rastro y también qué tan importante o problemático puede llegar a ser el uso de la comida en el rastro. A ver, el problema en el rastro yo creo que es un problema de cómo las bases en un perro, o sea, cómo tú construyes el inicio del perro, es fundamental. O sea, la mayoría de la gente pierde muy poco tiempo, tiene muchas ganas de avanzar cuando está formando la base del perro en las tres disciplinas. Pero centrándonos en el rastro, la gente tiene muchas ganas de que el perro rastree y busque y coma comida como si los perros... Yo a veces lo veo y digo, pero, oye, que un perro coma siguiendo unas huellas que se ven, lo sabe hacer hasta el más tonto. Y le damos una importancia como si el perro ya estuviese rastreando. No, o sea, vamos a ver. No nos emborrachemos con gaseosa. Una cosa es iniciar a un perro y otra cosa es pretender que enseñándole a un perro que va al campo a comer, después va a trabajar para nosotros. Esto no es así. Es decir, si tú engañas al perro, más pronto o más tarde el perro se dará cuenta de que lo estás engañando y entonces el que te engañará es él a ti. Y esto pasa muchas veces. Gente que cree que está llevando al perro a rastrear y lo está llevando a comer al campo, marcando una pista donde está llena de comida, ¿no? Y entonces el perro lo que aprende es ir a comer y el día que no hay comida, pues dice, este hombre se le ha olvidado algo. El contrato que tenemos es que yo tengo que comer aquí y si no me das lo que está convenido, pues yo no me interesa esto y me voy, ¿no? Entonces, este es el problema fundamental. Un concepto de cómo se inicia un perro y por qué y para qué. Dicho esto, si tú inicias al perro de manera que el perro entienda que el trabajo le va a llevar al éxito y que la comida es la consecuencia de haber trabajado, de haber buscado y haber seguido unas huellas, el perro tendrá la estructura mental adecuada. Después, es evidente que cada vez que tú dejas un trozo de comida, aun estando enterrada, genera unos condicionamientos en el perro. Y el perro es capaz de olerla. Y por consiguiente contamina la nariz del perro, ¿no? Pero, en este sentido, ¿qué es mejor con o sin? Depende del perro. Depende del perro. Lo que es importante es que la estructura mental del perro sea que el trabajo que me pide mi guía, si yo lo hago como él me lo pide, yo voy a conseguir lo que yo quiero. Es decir, en resumida, en una frase, el trabajo me lleva al éxito. Esa es mi filosofía, ¿no? Ok. ¿Qué tan importante y cuál sería la importancia de la persona que marca las pistas, el trazador? Fundamental.
¿Por qué? Porque no se trata de que una persona ande. Cuando una persona anda, está, digamos, señalando con una determinada información de su peso, de su velocidad, de su andar personal. O sea, todo lo que hace él es dejar una información en el campo. Entonces, un trazador tiene que ser una persona que sepa dejar un trazador en una competición, ¿vale? Tiene que ser capaz de homogeneizar para que todos los perros compitan en las mismas condiciones esa información en función de las diferencias que aparecen en los diferentes terrenos, ¿no? Para intentar buscar la equidad entre todos los competidores. Y eso es muy difícil. Se necesita gente experta, gente que no solamente que haya trazado pistas, sino que haya visto las consecuencias de los trazados con los trabajos de los perros. Porque un perro es capaz de distinguir si tú te paras en un momento determinado, si tú avanzas, si tú haces, él lo distingue. Si un perro está bien entrenado, lo distingue. Por lo tanto, muchas veces, una mala información depositada en el terreno por parte del trazador puede llevar al perro bueno a una confusión. Y en cambio, el perro mediocre, que no le afecta nada, tira para adelante como los de Alicante. Es decir, y tenemos que procurar que las competiciones seleccionen verdaderamente no solamente los mejores perros, también los mejores entrenados. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso del luring y el refuerzo positivo exclusivamente en el adiestramiento de un perro tanto de familia como de competición? Como método, yo no lo utilizo porque no tengo, eso llegó después y yo no tengo tantas habilidades, aunque yo hace como 30 años hice un sistema de entrenamiento basado en la comida, de otra manera como se hace hoy, pero que también daba muy buenos resultados. Pero da buenos resultados, me parece interesante para la gente que se inicia, siempre y cuando sean conscientes de que eso no les va a llevar al éxito en las grandes pruebas. Pero sí para iniciar a un perro, para introducirse, para aprender a relacionarse, tener una buena relación con su perro, y como base me parece bien. Después tendrá que evolucionar y estructurar la cabeza del perro de tal manera que el perro no crea que viene solamente a comer, sino que, como he dicho antes, conseguir lo que él quiere será cuestión de hacer lo que yo le pido, es decir, el trabajo me lleva al éxito. Ok, entonces un perro que se entrena únicamente con luring, con comidita, termina siendo muy dependiente y a la hora de realizar los ejercicios en la vida real, donde ya no hay comida, ¿ya no va a ser confiable o...? Yo no conozco a nadie de los de arriba que hagan solamente eso. No lo conozco. Posiblemente haya alguno, pues yo no conozco a todo el mundo. Y seguramente habrá algún perro que indudablemente pueda conseguir con... Al final, esto solo tiene un secreto: la comunicación entre el guía y el perro. ¿Cómo lo consigue el guía con su perro? Pues no lo sé. Cualquier método será bueno si lo consigue y consigue que el perro haga lo que el guía quiere, cuando él quiere y como él quiere. Si lo consigue con eso o con otra cosa, hay que quitarse el sombrero. Es que no hay más. Ok. Bueno, ¿cuál es el nivel de estímulo con el que debe trabajar un perro para tener un buen foco y una buena actitud en la obediencia? A ver, yo en eso soy un poco... tengo mi opinión personal. Todo se puede hacer a niveles de estímulo diferentes. Es decir, podemos ver un trabajo de protección donde el perro entra con decisión, muerde con la boca llena, mantiene la mordida, suelta, ladra, mantiene el ladrido.
desde el punto de vista del texto del reglamento, cumple con todos los requisitos que establece el texto del reglamento. Pero ahí interviene la figura del juez. La figura del juez, que es el que tiene que valorar el trabajo del perro, no tiene que apoyarse exclusivamente en lo que dice el texto, sino en interpretar lo que el perro está haciendo con relación al texto. Y un perro puede hacer estas cosas correctamente, las puede hacer con mucha más decisión, la mordida puede ser mucho más enérgica, la actitud puede ser mucho más dominante, la presión contra el figurante puede ser mucho más dominante, y eso no lo recoge el reglamento. ¿Qué nivel de actitud, qué transmite el perro cuando está haciendo el qué? No lo que hace, sino cómo lo hace. O sea, es lo que es importante. Entonces, vemos muchas veces en trabajos de protección que un perro, dices, lo ha hecho todo, o sea, muerde todo, lo ha hecho todo muy bien. Pero para mí no es excelente. Porque el excelente es aquello que solo consiguen los superclases, tanto de perros como a nivel técnico, como los entrenadores. Y tiene que ser algo que transmita, no solamente que lo veamos correcto, sino tiene que ser algo que transmita algo excepcional. Y esa diferencia es lo que el perro pone, no lo que el perro hace, sino lo que el perro transmite. Y tú tienes que saber si estás viendo algo que está al máximo nivel, a medio nivel o a un nivel bajo, vamos a decir, calificándolo de correcto. Y eso solamente lo valoras cuando tú has visto muchas veces perros de alto nivel. Si no has visto nunca, si no te has puesto a correr nunca al lado de Usain Bolt y tú te ves correr en un vídeo en la pista de atletismo de tu pueblo, vas a creer que tú, oye, a poco que te esfuerces, corres como él, ¿no? La realidad es otra, ¿no? Entonces, claro, esto siempre depende de con quién te compares. Ves a un perro y lo ves que lo hace muy bien. Pues claro, si nunca has visto otro que además te pone el vello de punta, ese es el que es excelente. Ok. Bueno, en la disciplina de obediencia hay bastantes ejercicios. Cuéntanos cuál crees que es el más difícil y por qué. Mira, hay mucha gente que... A mí el APOR es un ejercicio que todos son importantes. Y todos tienen una valoración en puntos. Y hasta el acostado en distracción, que muchas veces no le damos importancia, te puede costar el no ganar una competición importante. Un ejercicio simple, porque no se ha entrenado lo suficientemente bien. Yo he llegado a un punto que para mí, desde el planche en distracción hasta el acostado del forehouse, todos los ejercicios tienen mucha importancia. Ahora bien, siempre hay algunos que un APOR perfecto es algo que emociona, ¿no? Pero hay un ejercicio que para mí tiene mucha dificultad hacerlo de manera brillante, sobre todo con un perro fuerte, porque, en fin, con un Golden Retriever no es difícil hacerlo, pero con un pastor alemán bueno es muy difícil, que es el sentado sobre la marcha. Es decir, un sentado sobre la marcha excelente con un perro de nervios sensibles es bastante fácil de ver. Con un perro fuerte, con un perro, en fin, de los que va a estar arriba, hay que tener una técnica muy fina para conseguirlo, porque son perros que vamos, no tienen una predisposición generalmente muy amplia para hacer ese ejercicio como a todos nos gustaría. Ok. En la parte de protección, tú nombrabas agresión y presa. ¿Cómo es que se deben equilibrar estos instintos para lograr buenos resultados? Eso es trabajo del figurante y del equipo que tiene un perro de competición.
El trabajo del figurante es fundamental porque es el que sienta las bases del trabajo del perro a nivel instintivo. Entonces, antes de entrar en la técnica, tenemos que tener un perro con el nivel de estímulo adecuado, con el nivel de agresión adecuado, que sepa cambiar de instinto con facilidad y que todo esto lo haga dentro de un nivel de estabilidad y de seguridad notable. Eso es trabajo del figurante. Y el trabajo no puede estar sujeto a un trabajo estructurado. Tiene que ser, cada perro tiene unos porcentajes distintos, cada perro necesita un tipo de trabajo, cada perro necesita un trabajo específico a su medida. Y para eso se necesita un figurante con unas cualidades y con una experiencia en formación de perros, no en baile de salón. Es que hay figurantes que los ves que tienen una capacidad física y muy buena cintura, bailan muy bien y tal, y parece que lo hacen muy bien, pero lo están haciendo al perro que hay que hacerle otra cosa. ¿Me explico? Lo importante es hacer bien, pero saber lo que hay que hacer. Y saber lo que hay que hacer y hacerlo bien, hay muy pocos figurantes que tengan esa capacidad y conocimiento. Unir las dos cosas es difícil. La capacidad hay muchos, el conocimiento muy pocos. ¿Qué importancia tiene para ti la fase de vigilancia en la protección? Mucha. Porque en la fase de vigilancia, especialmente en el enfrentamiento y ladrido, es donde el perro se manifiesta tal como es genéticamente, ¿no? La actitud que muestra en el enfrentamiento, la calidad del ladrido, la presión que ejerce sobre el figurante, es la que en cierto modo determina el tipo de perro que estamos observando. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera iniciarse como figurante? Bueno, lo primero es que tiene que construir unas bases reales sobre lo que es el trabajo del figurante. Tiene que acudir a un grupo de trabajo donde exista algún figurante de reconocido prestigio, pero no como figurante de campo, sino como figurante formador de perros, ¿no? Donde se haya un grupo de trabajo donde se hayan formado perros que compitan, y cuanto más mejor. Entonces, en el campo y con las indicaciones y recomendaciones que reciba de parte del instructor de ese campo de trabajo, podrá, con eso y muchos años de dedicación, conseguir ser un buen figurante. ¿Qué opinión tienes sobre el uso del collar electrónico? Tengo la misma opinión que en cualquier otra herramienta. En buenas manos es una herramienta muy adecuada para corregir o formar a cierto tipo de perros, ¿no? Y en manos de personas que desconozcan las técnicas y cómo y a qué niveles hay que utilizarlo en cada perro, pues puede ser contraproducente. Lo mismo que cualquier otra herramienta, es decir, pero lo que es mezquino es negarse a que existen perros que por su carácter, por su genética, por lo que han aprendido en su edad de adolescentes, necesitan unas determinadas herramientas para que su propietario los pueda controlar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es una herramienta muy positiva, como cualquier otra, en función del tipo de perro, del tipo de guía, etcétera. Yo esto lo hablé un día con un técnico de la consejería de aquí, de los que hacen el reglamento de la ley de bienestar animal, y le decía: si vosotros prohibís todas las herramientas que nos permiten a un usuario de un perro controlar a su perro para que no genere conflictos en la sociedad y que esté bajo su control de manera permanente, en lugar de ayudar a los perros, los estáis perjudicando, porque esta persona se va a ver en una tesitura muy desagradable, que es tener que deshacerse de su perro, total, porque no tiene medios para poderlo controlar, porque físicamente está limitado, por mil razones, ¿no?
por la fuerza del perro, por la genética del perro, por 1000 razones. O sea, necesitamos tener medios para poder tener bajo control en la sociedad en la que convivimos todos a nuestros perros. Y las herramientas son las que sean necesarias para cada perro y cada propietario. Y esto es muy importante al final porque también, al final todas las herramientas o esas herramientas bien utilizadas son simplemente una comunicación clara con el perro, ¿no es así? Si se utilizan bien, por supuesto. Hablando de la prohibición de herramientas y estas cosas, hace poco prohibieron la práctica de la disciplina de protección en Austria. Cuéntanos qué opinas sobre esto y cómo crees que esto puede perjudicar a los perros y a la sociedad. Bueno, esa decisión es una estupidez. Es una estupidez que seguramente viene dada por personas que tienen un gran desconocimiento sobre el comportamiento del perro y las necesidades del perro y sobre todo sobre las aportaciones positivas que genera el IGP dentro del perro a nivel social. El IGP es un medio de selección de la raza. Si no tenemos perros seleccionados con buenas aptitudes, con estabilidad, con seguridad y sociables, pues vamos a dejar la parte más importante de la genética, de la selección genética del perro en manos de personas que ven a un perro como si fuese una personita de 4 patas, ¿no? Y que tienen un desconocimiento total sobre los comportamientos e instintos por los cuales se rige un perro. Por lo tanto, es una errónea decisión basada en una estupidez supina. Si además a esto le añades que no existe ningún caso en la historia de los perros que practican IGP que hayan producido algún accidente de gravedad en ningún aspecto de la sociedad y que solamente han aportado cosas positivas como la selección de los perros que se utilizan por las fuerzas de seguridad del Estado para detección de bombas, para personas, para atrapar delincuentes, o sea, en terremotos, ahora hemos tenido aquí en Valencia la Dana, los perros han sido fundamentales para conseguir localizar a las víctimas. Oiga, ¿usted qué cree? ¿Que esos perros los selecciona usted con...? No, esos se seleccionan con pruebas que determinan quiénes son los perros que tienen mejores aptitudes genéticas para el trabajo. No ustedes con... en fin, es que es tan sumamente estúpido esto que simplemente hablar de ello determina que es que hay personas que están en cargos que no deberían estar. Nombrabas que se trata ahora a los perros como personitas. Eso sería humanización, tratar al perro como un humano y no como un perro. ¿Esto crees que podría llegar a denominarse maltrato animal? Yo maltrato animal no lo calificaría, pero una falta de respeto tremendo al perro y a quienes amamos a los perros, desde luego. O sea, para mí, como amante y defensor del perro, eso me parece una falta de respeto tremenda. No voy a calificarlo de maltrato, pero sí de falta de respeto y de principios. O sea, el perro es perro y la persona y es si persona. tú quieres al perro tienes que tratarle con respeto, pero comunicarte con él como se comunican los perros. No pretender que el perro se comunique como si fuera una persona. Es que es de cajón. Es que es de la ignorancia más supina que existe. Pretender lo que no se puede pretender. Es decir, si tú quieres comunicarte con un perro, aprende cómo se comunican los perros. No pretendas que el perro se convierta en una persona para que te entienda. Es así. Ok. Una última pregunta técnica. Muchos jueces en el rapport de obediencia dicen perro atento y concentrado. Sí. ¿Tú cómo puedes definir? Pues lo que te comentaba antes. O sea, hay muchos niveles de ir atento y muchos niveles de ir concentrado. En mi opinión, un perro en la disciplina de obediencia debe de ir al máximo nivel de instinto y ese máximo nivel de instinto concentrado en el comportamiento del perro. Es decir, en el seguimiento libre tenemos que ver un perro muy activo, con un nivel de instinto muy alto
y concentrado con su guía, con un foco bien establecido, fijo, rápido en cada giro, rápido y preciso en los cambios de ritmo y rápido a la hora de detenerse en las paradas y en el grupo. Es decir, y eso mismo se puede hacer sujeto al texto del reglamento a un nivel de instinto mucho menor. Y el perro sigue yendo atento y concentrado. Pero es ahí el juez el que tiene que profundizar y establecer no el qué, sino el cómo hace el perro. Es decir, a un nivel de instinto y concentración máximo, a un nivel de instinto, a un nivel de atento y concentrado, el perro se mantiene atento a un nivel medio o a un nivel bajo o a un nivel... Porque hoy en día todos van atentos, pero todos no van igual de atentos, todos no tienen esa misma disposición durante el trabajo. Es lo mismo que un apport. Un apport no se trata de que vaya rápido y venga rápido, se trata que sea explosivo, que vaya con mucha energía, que recoja de manera enérgica y que lo traiga igualmente de manera enérgica. Porque, ¿cómo valoramos la rapidez? Rápido, depende de cómo quieras interpretarlo, todo es rápido o todo es lento. ¿Me explico? Entonces hay conceptos que son muy importantes, que la crítica del juez sea minuciosamente clara. Es decir, si estamos viendo un perro que simplemente es rápido, tenemos que decir que es un perro que debería ser o es rápido o debería ser mucho más enérgico o algo más enérgico a la hora de recoger y de dirigirse hacia la recogida del aporte. Es decir, hay muchos conceptos que el juez debe de especificar y después la valoración de la calificación debe estar bien sujeta. No ejercicio muy bueno. Tenemos el ejercicio aún bueno y el ejercicio bueno, muy bueno alto. Por lo tanto, es muy importante que la formación de los jueces también sea rigurosa y exija que los jueces no falten al respeto a los aficionados con sus rapos, por ser rapos mediocres. Y los hay, lamentablemente. O sea, ¿cómo debería ser un rapport? Un rapport tiene que ser preciso a lo que el perro ha hecho y cómo lo ha hecho. No una interpretación de lo que hemos visto todos. No, porque todos estamos viendo el trabajo. Se espera que el juez, que es el que va a valorar el trabajo, lo especifique de manera minuciosa en cada parte. Pasamos ahora a la última parte de esta entrevista. Nombrábamos que fuiste presidente de Real Cepa hace unos años. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia y qué desafíos enfrentaste al inicio y qué logros qué logros podrías destacar al finalizar tu gestión. Bueno, yo llego a la presidencia del Real Cepa en un momento en el cual nuestro club era, digamos que todos los recursos del club se dedicaban básicamente o fundamentalmente al sector de la estructura, ¿no? Dejando el sector del trabajo en unas circunstancias, digamos, deficitarias con respecto al otro sector. Porque toda la vida había sido dirigido por personas que lo que les apasionaba pues era el sector de la estructura y el trabajo era algo como que, no te voy a decir que molestaba, pero que causaba gastos y trastornos. Afrontamos una etapa difícil, pero yo tuve la gran suerte de formar un equipo muy competitivo y desde luego todos trabajamos mucho para conseguir nuestros objetivos, ¿no? Nuestro objetivo primero fue sanear la situación económica del club y la situación, digamos, estatutaria y reglamentaria que en muchos aspectos era mejorable. Y después normalizar unas normativas de cría
que realmente seleccionasen las razas desde el punto de vista del perro, del pastor alemán como perro de trabajo, que ahí también era bastante mejorable, y lo cual causó bastantes, no pocos problemas con el sector de la estructura que habían estado criando con unas normas un poco demasiado flexibles, y de repente pues les empezamos a exigir pues que los perros tuviesen unos requisitos en cuanto al trabajo, etcétera, como en otros países, ¿no?, más avanzados. Entonces, costó, pero al final la gente fue consciente de que eso iba mejorando el rendimiento de nuestros perros y sobre todo la imagen que dábamos al exterior de nuestros perros, ¿no? Y no tardaron en empezar a llegar los resultados, especialmente en el sector del trabajo, en el que debo de decir que yo había llegado a decir que iba a cambiar esto y evidentemente lo cambié. Es decir, yo no engañé a nadie y dije que venía a fomentar dentro del club el sector del trabajo, que era muy necesario hacerlo y que había estado 30 años, digamos, en el olvido, ¿no?, por decirlo de alguna manera exagerada, por decir más bien, ¿no? Entonces, pronto empezaron a venir los éxitos en el trabajo, etcétera, en nuestros competidores, etcétera, etcétera. Procuramos que la organización de nuestros campeonatos nacionales fuesen óptimas, donde la equidad y la imparcialidad fuese el estandarte, donde el cuidado hacia el competidor fuese la norma y donde los jueces se seleccionaban por méritos y no por amiguismo, ¿vale?, o por otro tipo de prebendas o cualidades. Entonces, esto empezaron a ver. Hicimos el primer, a nivel organizativo, organizamos aquí en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que es un sitio espectacular. Aquel que viene a visitar Valencia y lo ve, es un sitio, bien, que lo conseguimos gracias a unos amigos, unas influencias políticas que tenía yo en aquel momento, y conseguimos subvención para poder hacer el primer Congreso Mundial del Pastor Alemán. Acudieron, aparte de las personas más representativas del mundo a nivel adiestramiento, a nivel criadores y a nivel directivos, a dar conferencias también desde el punto de vista de la veterinaria, de las radiografías veterinarias, etcétera. Se dieron cursos para veterinarios. Fue un éxito rotundo, más de 25 países representados y en unas instalaciones con traducción simultánea a 5 idiomas, o sea, algo espectacular. Y ese mismo año afrontamos también la organización del Mundial de Trabajo de la BUS, que organizamos en Sevilla y del cual tuvimos gran ayuda por parte del Ayuntamiento de Sevilla, gracias a nuestro socio de honor, Juan Antonio Troncoso, buen amigo mío, y que nos facilitó muchísimo la labor y las ayudas que necesitábamos para hacer un mundial en un estadio olímpico y, en fin, donde todos nos fuimos satisfechos, pero muy especialmente los competidores, ¿no? Y eso fue el legado que dejamos, más allá de organizar muchos campeonatos y de conseguir que nuestro país a nivel internacional fuese conocido de un aspecto un poco más serio del que se tenía hasta ese momento, ¿no? Y eso fue lo que intentamos hacer en esa etapa, ¿no? Y bueno, yo hice lo que prometí, que yo venía a cumplir con el programa electoral que yo había prometido. Hice más de lo que había prometido, conseguimos también nuestro pedigrí, el pedigrí propio del pastor alemán, establecer normas de selección, el ADN, etc. Muchas cosas de las que hoy en día se siguen manteniendo, y cuando creí que era el momento de retirarme, pues después de un campeonato nacional, dije que dimitía y que era el momento de que otros siguiesen con la labor, y me fui a lo que a mí me gusta, que es entrenar a mis perros y divertirme. Siendo uno de los socios más antiguos del CEPA, ¿cuáles son los problemas que identificas actualmente y qué soluciones podrías proponer?
En este momento hay una convulsión enorme dentro del club. Excesivamente polarizado el club y sus socios. Lo digo esto con tristeza, porque no lo merecemos, porque este club no lo merece. Y nuestros directivos deben de reflexionar. Mis directivos deben de pensar que aquí no sobra nadie. Se tienen que terminar los expedientes, se tienen que terminar las persecuciones, se tienen que terminar el acoso y derribo que existe de una parte a la otra y de la otra a la una. Es decir, tanto por parte de la oposición como por parte de la propia junta directiva. No sé qué es lo que hay que hacer, pero sé que esto no puede seguir así. Por el bien de la raza, por el bien de los socios. Creo que el sector del pastor alemán en España no merece lo que estamos viendo. Tenemos que intentar unir, coser esta polarización para que aquí no sobre nadie. Eso no quiere decir que deba de estar permitido que uno pase las rayas del respeto o las rayas de la convivencia o las rayas de las normas establecidas para la cría, para... No, yo soy una persona excesivamente disciplinada y recta a la hora de tolerar aspectos de corrupción o de otro tipo dentro de las normas de un club. Pero de la misma, yo creo que cuando uno se siente seguro de que lo que hace está bien, de que es una persona íntegra y de principios, no tiene miedo a que haya gente que piense lo contrario. No tiene nada en contra de que haya gente que piense lo contrario. Es más, necesita que haya gente que piense lo contrario a lo que uno piensa. Porque la oposición bien dirigida es constructiva. Y cuando la oposición pasa las líneas del respeto es porque el directivo no está actuando con la suficiente seguridad en sus decisiones. Por lo tanto, yo no quiero buscar culpables. Yo creo que en este momento nuestro club no está para buscar culpables. Todos tenemos parte de responsabilidad, por acción o omisión. Pero esto hay que solucionarlo. Y tiene que solucionarse con consenso y tiene que solucionarse reuniéndose y diciendo basta ya. Basta ya. Esta es mi opinión. Y yo soy un colaborador del club y las críticas las hago a nivel interno, todo. Y yo he hecho, cuando he sido directivo he cometido muchos errores y he recibido críticas y forma parte de tu trabajo, ¿no? Pero no se puede dividir tanto al club. Porque yo tengo grandes amigos y grandes criadores y personas íntegras en un lado y en el otro. Y esto tiene que terminar. No puede seguir así. Y las personas que tengan la autoridad, el tiempo y el conocimiento tienen que dar un paso adelante. Yo el primero. Y yo estoy dispuesto. Pero esto es un trabajo de todos. Y tiene que cambiar. A nivel internacional, desde tu experiencia como competidor, juez y organizador, ¿cuáles son los principales problemas que tú ves en los campeonatos mundiales y qué mejorarías urgentemente? El primer punto es que cuando en un campeonato se habla de los jueces y de los criterios de los jueces, tenemos un problema. Tenemos un problema que no siempre es culpa de los jueces, hay que decirlo. Pero muchas veces es culpa de la falta de formación porque no se invierte lo suficiente en formación, en divulgación de qué es lo correcto, qué es lo que es incorrecto,
qué es lo necesario y qué es lo que no es necesario y por qué. Los competidores deben de acudir a un campeonato mundial conscientes de lo que llevan y de lo que pueden esperar. Pero cuando un competidor, bien por falta de formación o bien porque el juez no la tiene y el que ha cometido los errores en cuanto a su criterio es el juez, se va con una frustración evidente, es que algo estamos haciendo mal. O falta formación en la parte de los competidores y en el conocimiento del aficionado, o falta más exigencia o formación, o lo que en mi caso sería un requisito muy importante, es que los jueces sean personas activas en el sector del trabajo, ¿no? Que no sean personas que haga 20 años que no tocan un perro, o sea, que sean personas activas y que tengan un criterio actualizado. Después hay otra cosa muy importante que se ha perdido, y es que hace años, cada año se hacía un seminario de jueces de la BUR donde se homogenizaban criterios, donde se seleccionaban o se conocían, digamos, el nivel de profesionalidad que tiene cada juez de cada país, o los países que están más en punta, que tienen jueces activos que muestran. Entonces, todo ese tipo de actividades que son parte de la formación de nuestros jueces, que son parte de la formación de nuestros guías y del conocimiento de nuestros clubes, se ha perdido. Se ha perdido. No se hace, o se hace muy poco, o se hace a nivel individual. Eso está pasando factura y eso se debe de solucionar, en mi opinión. Después, otra cosa importante es que en los campeonatos están generalmente muy bien organizados, los figurantes son muy buenos, los trazadores también suelen ser buenos trazadores. Digamos que el equipo técnico suele ser equipo de alto nivel. Ahora, tenemos que intentar que, si no es fácil encontrar la homogeneidad en los terrenos de rastro, es más fácil conseguir que el trabajo del trazador busque la equidad en base a las dificultades o los tipos de terreno que aparecen en los diferentes terrenos que se utilizan en un campeonato del mundo, que son muchos, para que evidentemente no existan diferencias notables entre unos terrenos y otros, entre unos trazados y otros, ¿no? Hay que intentar homogeneizar en esta disciplina el trabajo para que todos los competidores lleguen, a ser posible, en las mismas condiciones a la prueba. En cuanto a los figurantes, no hay nada que decir. Tenemos grandes figurantes a nivel mundial. Jueces, tenemos muy buenos jueces, pero unas veces porque los jueces ahora ya se está volviendo a poner otra vez el juez adjunto. Yo creo que es muy interesante, como se hacía antes, que haya el juez que va a juzgar al año siguiente, esté el año anterior juzgando, y porque eso le hace conocer un poco cómo se desenvuelve el desarrollo de la competición. Son varios días, mantener la concentración no es fácil, y eso es una gran ayuda. Aparte que tienes a un ayudante que en un momento determinado, algo que no has visto, te puede ayudar y decir, oye, es que en este momento, por lo que sea, he estado falto de concentración. Entonces yo creo que eso es importante. Y sobre todo recurrir a jueces activos y recuperar los seminarios de jueces y la formación de los jueces. Eso es lo que yo haría, así a nivel urgente. ¿Cómo visualizas el futuro del IGP tanto nacional como internacionalmente? ¿Y qué preocupaciones tienes al respecto con las nuevas generaciones y la continuidad del deporte? El IGP, yo creo sinceramente que siempre existirán personas que les atraiga interactuar con un perro. Hay algo innato, esto ya lo decía Konrad Lorenz, es decir,
hay algo innato en muchas personas que es la de comunicarse con animales, ¿no? Y eso lo tenemos al nacer unos más que otros, ¿no? Eso seguirá existiendo. Sí que ha habido un cambio notable en los últimos 40 años. Es decir, cada vez más el IGP crece en adeptos, es decir, todo lo que sean interactuar con nuestro perro en diferentes actividades ha crecido en los últimos 20 años de manera exponencial, ¿no? En cambio, las exposiciones están en caída libre, porque cada vez hay menos gente que encuentra atractivo y desde luego es muy caro competir en show, ¿no? Y entonces es un mundo muy complejo, donde hay que esforzarse mucho, donde cuesta muchísimo dinero y cada vez entra menos gente. En el IGP y en cualquier actividad canina cada vez entra más gente, porque siempre hay personas que encuentran en el perro un medio de ocupar su tiempo y de encontrar una satisfacción que nada te da, que nada es comparable, ¿vale? Y que además, con respecto a otros deportes, que yo en esto algo entiendo, puedes practicar desde que tienes 9 años hasta que tienes 90, cosa que en otros deportes no. Por lo tanto, al IGP, si tenemos directivos que lo defienden como toca ante la administración y ante los políticos, tendremos IGP llamemos como lo llamemos, durante mucho tiempo. Si tenemos directivos que son capaces de sentarse con un político y demostrarle con argumentos sólidos, que los tenemos, de que el IGP es el mejor medio de selección de un perro, para que sea un perro seguro, estable y social, y que garantice el no tener conflictos de cualquier índole con la sociedad, tendremos IGP y cualquier otra actividad que se le parezca. Es más, lo que deberían de hacer es conseguir que no hubiese ningún perro, de raza o no raza, que no esté sujeto a unas mínimas nociones de adiestramiento que garanticen el control del comportamiento de su perro. Ese es el futuro. Y ese es el futuro que hay que defender. Y necesitamos políticos que sepan defenderlo, que tengan argumentos y que sean ejemplo. No que sean ejemplo de comer paella y beber cerveza. Que sean ejemplo de la actividad y del rendimiento de nuestros perros. Eso es lo que necesitamos. Si tenemos esto, tendremos IGP para mucho tiempo. Y después, si realmente tenemos esto, deberemos ocuparnos en ayudar todo lo posible a las nuevas generaciones. Ayudar no quiere decir facilitarles. Ayudar es premiarles por su esfuerzo. Premiarles por el esfuerzo, premiarles por el rendimiento. Que se encuentren protegidos, que encuentren una familia dentro del mundo del perro. Que encuentren un mundo por el cual esforzarse. No regalarles nada. Pero sobre todo, que encuentren algo diferente a lo que les da un teléfono móvil. Ese es el objetivo, por lo menos, que yo creo que se debe de imponer, o que se debe de buscar, ¿no? Y yo desde luego lo busco. Recientemente hiciste una serie de videos sobre cómo iniciar al perro para entrenar IGP. Esto pues tiene todo que ver con lo que acabas de decir, pero cuéntanos qué te ha llevado a hacerlo, cuál es el objetivo y por qué lo has hecho gratis, porque mucha gente cobra por eso, pero tú has dado todo tu conocimiento. Bueno, he dado un poco de conocimiento. Un poquito. El inicio. Bueno, a ver, hemos hecho unos vídeos, en realidad, esos vídeos, yo en este momento de mi vida intento ayudar a todo aquel, porque me gusta el IGP,
disfruto. O sea, desde un punto de vista egoísta, ¿no? Me gustaría que esto durase mucho tiempo, ¿no? Porque es mi pasión. Por lo tanto, soy egoísta y quiero ver IGP mientras viva, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo entiendo que hay gente que no tiene los medios, por ejemplo, que ha tenido mi hijo o que tiene mi nieto, ¿no? Que tiene un club, que tiene gente de referencias, donde fijarse, donde tal. Hay gente que lo tiene mucho más difícil, ¿no? Y hay que acercarles el trabajo para que de una manera sencilla puedan estimularse y motivarse para alcanzar sus objetivos, ¿no? Yo afortunadamente no tengo necesidades económicas, ¿no? Y hago lo que puedo, lo mejor que sé. Y lo hice con los niños cuando los llevé al Campeonato del Mundo, que disfruté más que ellos y ya es difícil. Y tuvimos la suerte, además, que ganó mi hijo ese campeonato. En fin, es que fue algo inolvidable. Y para ellos también, ¿no? Lógicamente. Pero yo creo que a mí personalmente, en este momento de mi vida, no hay nada que me satisfaga más que ver competir a mi hijo y a mi nieto y ayudar a la gente. O sea, no hay nada que me haga sentirme mejor, ¿sabes? Y en la medida de mis posibilidades, en esta ocasión me ayudaste tú, porque yo no sé hacer los vídeos, evidentemente. Me ayudaste tú, cogimos un perro, hemos hecho unas bases para que la gente vea. Si le sirve de ayuda a alguien, pues fenomenal. No pretendo nada más, no pretendo nada, no quiero nada. Solo quiero ver gente que yo la haya podido ayudar, como lo hice hace muchos años, cuando yo era más joven, y intenté hacerlo y lo sigo haciendo. Porque a mí me ayudaron. Yo no he inventado nada. Es que a mí me ayudó mucha gente. Y yo tengo la obligación y la responsabilidad de hacer lo mismo. Por eso no. Muchas gracias. Vicente Ferré es una figura esencial en la evolución del IGP y la cría del pastor alemán, tanto en España como a nivel internacional. Su trayectoria, marcada por dedicación, constancia y una visión clara, ha elevado los estándares del deporte. Pero su mayor orgullo sigue siendo su familia y el legado que ha dejado en ellos. Agradecemos profundamente su generosidad y disposición para compartir tanto sus conocimientos profesionales como personales, demostrando así una calidad humana que trasciende el ámbito deportivo. Su influencia perdurará y seguirá inspirando a futuras generaciones. Muchas gracias, Vicente Ferré. We were sitting in a parked car, stealing kisses in the front yard. We got questions we should not ask, but how would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. So tell me that you love me too. In the summer, as the lilacs bloom, love flows deeper than a river. Every moment that I spend with you, we were sat upon our best friend's roof. I had both of my arms round you, watching the sunrise replace the moon. How would you feel